Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. Hace un tiempo me estaba conversando con una mamá del colegio, el colegio que atiendo, y entonces me preguntaba, padre, ¿dónde está el equilibrio para poder criar a los hijos? Claro, me llamó la atención porque, claro, yo no tengo hijos, no pienso tenerlos tampoco, ¿no? Pero me llamó la atención que me preguntara, padre, ¿dónde está el equilibrio para poder criar a los hijos? Porque por una parte, obviamente, uno quisiera que fueran fuertes, que fueran recios, que echaran para adelante, como decimos por acá. Quisiera que sí, que supieran el bien y el mal. Y por otra parte, pues a veces el único modo que hay es de exigir con firmeza, obviamente no llegando a la violencia, pero sí de decir las cosas con claridad y a veces con un tono fuerte. Y claro, el tormento de esta madre era precisamente ese, cómo hacer para no pasarse de la raya en la fuerza, en cómo se dicen las cosas, en, en la famosa frase, lo digo yo porque soy tu madre, y hasta dónde perdonar, hasta dónde pasar página, hasta dónde dejar la cuerda. Y claro, a mí en ese momento la pregunta, como decía, me desconcertó. Y lo que se me ocurrió es, bueno, fíjate cómo te trata a ti Dios. A mí me parece que esa es una muy buena respuesta, ¿no? Porque en el modo en el que Dios nos trata a nosotros, vemos el ejemplo perfecto, porque obviamente Dios es nuestro Padre. Y nuestro Padre buenísimo, que alcanza perfectamente ese equilibrio entre el amor, la comprensión, la misericordia y el saber exigir. Creo que en la medida en la que un cristiano se da cuenta del sentido de la filiación divina, del saber que Dios es nuestro Padre, pues resulta que comprende mucho mejor esas exigencias de Dios, que siempre son exigencias buenísimas. Un cristiano que sabe que Dios es su Padre, entiende con más facilidad, aunque no termine de entender completamente todo, las cosas que Dios permite, en gran medida son esa exigencia de un Padre buenísimo que sabe mostrar su cariño también en la exigencia. Dios, que se definió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, obviamente nos lleva por caminos de verdad. Y tantas veces esa verdad es incómoda, esa verdad duele, o la verdad, bueno, sencillamente nos complica la vida. Pero para quien se sabe hijo de Dios y tiene estas ideas claras, pues resulta que la verdad termina, por supuesto, liberando. Como lo prometió el mismo Señor Jesucristo, la verdad nos hará libres. ¿Por qué esta larga introducción a este rato de oración? Bueno, porque vamos a quedarnos con esta idea principal, la combinación o el equilibrio, si se puede decir así, entre verdad y caridad. La verdad, cuando viene de Dios, va siempre acompañada de caridad. El Dios nunca nos lanza las cosas a la cara y entonces el golpe es fortísimo y no entendemos, sino que, bueno, la verdad que Dios nos revela siempre va unida a la caridad. No sé si te has preguntado alguna vez, ¿cómo corregía Jesús? A veces no es tan fácil a partir de los evangelios darse cuenta de cómo era esa corrección de Jesús. Nos fijamos en unos ejemplos muy concretos, no sé, por ejemplo, el Señor expulsando los mercaderes del templo o el modo en el que responde a alguna impertinencia de San Pedro y nos fijamos un poco, bueno, corregir, nada, Jesús corregía con firmeza. Pero yo me imagino también, además de esos episodios que obviamente son todos válidos y ciertos, yo me imagino también esos momentos en los que el Señor corregía a sus discípulos de modo tal que nadie quedaba herido. Nadie que tuviese un mínimo de humildad, quedaba con la herida de que el Señor me dijo algo que no me cuadra, algo que me insulta, algo que me duele irremediablemente. Obviamente los discípulos del Maestro, siendo hombres como tú y como yo, se habrán sentido al inicio de cualquier corrección, grande o pequeña, pues sí, ese pinchazo de la soberbia. Pero
yo también estoy seguro de que debe haber algún modo en el que Jesús decía las cosas a sus discípulos, que es lo que hace que, entre otras cosas, San Pedro diga: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La verdad, la verdad de Dios, va siempre unida a la caridad. Y de nuevo, esta introducción es bastante larga porque quería entrar en un tema que puede ser algo escabroso, pero si empezamos con esta idea fundamental, la verdad es que ya avanzamos bastante. Hoy estamos celebrando a San Carol, perdón que el apellido es un poco, Carlos Luanga y compañeros mártires. Por allá, por el siglo XIX, finales del siglo XIX, eh, había un rey, el rey Muanga, que resulta que era un déspota, resulta que era obviamente un dictador, hacía muchas cosas malas. El- y resulta que este rey mandó a la muerte, condenó a muchísimas personas. Resulta que entre estas personas a las que condenó a muerte está este mártir, Carlos Luanga, y a 21 compañeros que, bueno, se resistieron a no sé cómo decirlo de un modo tan elegante, se negaron a los deseos impuros del rey. Ya está, lo hemos dicho con elegancia, pero la cosa es muy fuerte. El rey tenía unas intenciones bastante desviadas y resulta que Carlos Luanga y estos compañeros, 21 compañeros, firmes a la verdad, se resistieron a los deseos impuros de este monarca, de este rey, y entonces prefirieron la muerte. Curiosamente, la Iglesia plantea o nos propone a la figura de San Carlos Luanga como intercesor, como patrón de las personas que experimentan atracción hacia el mismo sexo. Y bueno, la verdad es que no es aquí la ocasión para hablar del tema extensamente. Habría muchísimo que decir. Pero sí es curioso que la Iglesia proponga a este santo que se opuso obviamente a lo que acabamos de decir, como patrono de las personas que están experimentando una atracción homosexual. Y es buenísimo. La Iglesia, que es una buena madre, precisamente lo pone de patrón, de intercesor a este gran santo, precisamente para que interceda por esas personas que de verdad sufren. Mira que se lo digo yo que en el confesionario, pues sí, me ha tocado acompañar a personas que sufren en esta situación, sufren porque se sienten no recibidas o se sienten incluso pueden llegar a sentirse no queridas por Dios, por su condición. Bueno, intercesor para que encuentren la verdad, pero no solamente para que sepan la verdad, que la verdad probablemente más de una persona se la haya dicho, que por allí no se va, que el camino es antinatural, sino también intercesor para que alguien sea capaz de decírselos con caridad. No basta con decir las cosas que son ciertas, sino el cristiano está llamado a ser otro Cristo, el mismo Cristo, y a decir las cosas con caridad. ¿Cómo se lo diría a Cristo a estas personas que pueden experimentar atracción hacia el mismo sexo, que están hechas para cosas mejores? Que capaz hay alguna herida del pasado que fomenta esa búsqueda desordenada, si hay que decirlo, pero que están hechos para cosas mejores. Y que en la medida en la que se puedan acercar a Dios, se sientan recibidas por Dios, sientan el cariño de Dios, sientan que Dios es capaz de distinguir perfectamente el pecado del pecador, pues encuentran un camino para poder salir de ese atolladero. Yo creo que aprovechando la intercesión de San Carlos Luanga, podemos aprovechar para rezar por todas las personas que sufren por esta condición. Y también pedirle a Carlos Luanga que si que está en nuestras manos, pues ser nosotros ese otro Cristo, ese mismo Cristo, que les tiene que decir la verdad precisamente por cariño, pero que se las dice con caridad. De modo que seamos tú y yo personas que den esperanza, personas que no se quedan solamente en la condena, sino que sepan presentar ese panorama tan bonito de la vida cristiana, que de verdad que es exigente, de verdad que es a contracorriente tantas veces, pero es el camino que nuestro Padre Dios, en su infinita misericordia, tiene previsto para nuestra felicidad. Bueno, vamos a encomendarnos a San Carlos Luanga, a pedir que seamos buenos instrumentos de la verdad, aunque duela, aunque lleve a la exigencia,
y sobre todo encomendar a San Carlos Luanga a todos los cristianos que están experimentando esta situación para que sepan recibir la verdad y sobre todo que vaya recibida, que vaya acompañada de ese cariño como lo haría nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.